aplastado por la carreta, completamente ensangrentado. Y la escena cambia, hermanos, cuando están en el hospital. Está él ya muy mal, o sea, la carroza le había caído en sus últimos momentos, y la mujer, la que iba en el carruaje, sobrevivió y estaba a su lado. Y el hombre de pronto toma un poquito de conciencia y voltea y ve a la mujer y le dice: Mildred, ¿no es verdad que te he amado? ¿No es verdad que te he amado? Hermanos, esa es una débil ilustración de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Déjenme decirles que este hombre pues no sabía las consecuencias que iba a tener lo que él estaba haciendo. Pero el Señor Jesucristo, él sí sabía lo que iba a suceder cuando iba rumbo a la cruz del Calvario. Tan es así que cuando vemos en el libro de Mateo, dice que su alma estaba angustiada hasta la muerte, porque no es cualquier cosa, hermanos, como vamos a ver el día de hoy, la muerte y muerte de cruz. Entonces, el hombre lo ignoraba, pero Jesús no, ¿sí? Y si nosotros nos detenemos, hermanos, un momento, cuando el Señor Jesucristo estaba entre los dos malhechores, ¿recuerdan? A la derecha y a la izquierda, casi podemos escuchar la voz de Cristo a cada uno de nosotros. ¿No es verdad, María, que te he amado? ¿No es verdad, Raúl, que te he amado? Y yo creo que todos podemos decir amén. De la misma manera que aquella mujer ha de haber dicho con este hombre que no le importó dar su vida. En este pasaje, hermanos, de Filipenses capítulo 2, en el contexto de lo que acabamos de leer, el apóstol Pablo está exhortando a la iglesia, le está hablando acerca del orgullo, le está hablando acerca de la soberbia, le está diciendo que tengan mucho cuidado, hermanos, porque la Escritura dice que antes de la caída está la altivez de espíritu, ¿no? Y que cuando una persona se ensoberbece, de pronto pues cae. Y es bien importante porque la humildad del Señor Jesucristo por todo lugar nos la enseña. En lo personal he visto muchas personas que de pronto Dios empieza a bendecirlos un poquito, y pierden el piso, hermanos, y llegan a pensar que son los consentidos o las consentidas de Dios. Y he visto cómo las caídas son terribles cuando no guardan esa humildad. Les habló también acerca de la discordia, de estar metiendo cosas entre hermanos, porque las relaciones entre hermanos para Dios son muy importantes. Hermanos, dice la Escritura que somos su cuerpo, Él es la cabeza. Somos miembros los unos a los otros, y aquellos que somos cristianos hemos sido lavados por la misma sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que cuando de pronto hay alguna situación de discordia o de contienda en el pueblo de Dios, empiezan a haber muchas dificultades en la vida de las personas, pero también en la vida de la iglesia, porque el Espíritu Santo no puede bendecir a una iglesia cuando hay este tipo de actitudes. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo: tengan cuidado con esto, la soberbia, la vanagloria, la contienda, y pone de ejemplo a quien tiene que poner de ejemplo. Vean lo que dice en el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él es nuestro estándar. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? La verdad es de que luego vemos hermanos, no lo tengo aquí, pero les voy a compartir ahorita un pasaje en nombre de Dios, porque es muy ilustrativo de lo que vamos a ver ahorita, ¿sí? Resulta que en los tiempos de Juan Wesley fue un hombre de Dios muy usado, hermanos. Y nosotros sabemos que la Escritura nos dice que los matrimonios tienen que ser entre un hombre cristiano y una mujer cristiana, porque si no, les va a ir pero mal, definitivamente. O sea, es terrible casarse con una persona inconversa. Entonces, obviamente, había un discípulo que habla con Juan Wesley y le dice: hermano Wesley, fíjese que pues ya me quiero casar, ¿no? Pues ya estoy en edad. Dice, y le dice Juan Wesley, dice: bueno, y bueno, ¿ya viste a la muchacha? Dice: no, pues sí, ya la vi. Y le dice: ok, y dice: ¿quién es? Y le dice: determinada hermana, ¿no? Y entonces le dice Juan Wesley, le dice: ¿sabes qué? No, mira para otro lado. Y entonces el hombre se sorprende. Dice: oiga, hermano Wesley, pero si ella es discípula, ella está en la iglesia donde está usted. Dice: mira, hay personas a las que Dios puede soportar, pero muchas veces nosotros es muy difícil. Así es que mejor ve para otro lugar, ¿sí? ¿Qué estaba diciendo? Que aunque él era
el que estaba en el liderazgo, él conocía a cada uno de los que estaban ahí. Y soy sincero, muchas veces hay hermanos y hermanas que es difícil de soportar. ¿Cuántos entienden? Y ojalá, la verdad, si hay alguien así, pues qué importante es corregir, hermanos, para que no haya ese tipo de situaciones. Porque así como un padre conoce a sus hijos, déjenme decir que los pastores los conocemos, ¿sí? Absolutamente a todos, ¿no? Entonces, es muy importante, hermanos, siempre tener el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, en el versículo 6, hermanos, empieza a poner y empieza a describir a Cristo. Dice que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aunque el apóstol Pablo aquí realmente no quiere enseñar doctrina, sino quiere poner de ejemplo a Jesús, realmente sí está enseñando doctrina. Porque aquí está diciendo, ¿sí?, que el Señor está siendo en forma de Dios. Y yo se los quiero explicar. Cristo Jesús, el Señor, Él es Dios. Él es el Todopoderoso. Ok. Pero ¿cómo lo podemos saber? Pues por este pasaje, porque cuando dice siendo en forma de Dios, esta palabra siendo quiere decir la esencia de Cristo, la naturaleza de Cristo. Quiere decir que Cristo, su esencia es divina, Él es Dios. Así como yo soy un hombre y por más que haga seguiré siendo un hombre, aunque sea bebé, aunque sea joven, aunque sea adulto, mi esencia es ser un ser humano. Una flor que ustedes ven por ahí, de pronto ven un geranio, ven de pronto una rosa, pues de pronto está creciendo la hierbita, pero no deja de ser una flor. Eso es lo que trata de decir aquí con Jesús. Que Jesús, aunque tomó semejanza de hombre, 100% hombre, Él nunca dejó de ser Dios, porque su esencia, su naturaleza es Dios. Aquí, por eso ustedes van a escuchar muchas veces en las predicaciones que de pronto dicen, Él es 100% hombre y 100% divino. Y tú dices, no, amén, pero dices, ¿y por qué no? Pues digo amén. Bueno, aquí lo dice, porque Él se hizo hombre, pero su esencia es divina. Y dice que siendo en forma de Dios, aunque Él es Dios, ¿sí?, dice en el versículo 6 que no estimó el ser igual a Dios como que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Este es hermosísimo. Quiere decir que el Señor estaba en su gloria y Él no dijo, bueno, pues los voy a ayudar desde aquí, ¿no? En mi trono, pues yo tengo todo el poder, así es que desde aquí voy a ayudar a cada uno de los seres humanos, porque yo quiero bendecirlos y quiero ayudarlos. No, no se aferró a la divinidad, hizo algo muy radical. Voy a hacerme como ellos, para que me entiendan, porque si no se van a asustar, ¿sí? Sí, así como le sucedió a un hombre, creo que fue en Chicago, hermanos, no sé si saben que en Chicago hay mucha nieve, nieva mucho, y cuenta que había un hombre que estaba en su casa, estaba nevando afuera, y de pronto unos pajaritos, hermanos, empezaron a repiquetear en su ventana. Entonces el hombre ve el frío, los pajaritos, y entonces se acerca a la ventana, se echan a volar los pajaritos y abre la ventana, ¿no? Dice, ¿cómo les ayudo? Dice, ya sé. Y entonces se va a un granero que tenía, hermanos, ¿no? Y entonces abre las puertas grandotas ahí, ¿no? Y empieza casi a tratar de decirles a los pajaritos que se puedan meter al granero. Y los pajaritos, en lugar de ir al granero, se asustaban, hermanos, y se iban de pronto más lejos. Y dice, ¿cómo le hago para ayudar a los pajaritos? Y dice, ya sé. Y entonces agarró un pedazo de pan, hermanos, y empezó a ponerlo así como una hilerita rumbo al granero, para que los pajaritos bajaran y se fueran comiendo el pan y de pronto entraran al granero. Pero tampoco resultó. Y entonces le brilló en su corazón lo que hizo el Señor Jesucristo. Se hizo como nosotros, hermanos, para que lo pudiéramos entender. Se hizo hombre y tomó la semejanza, caminó como nosotros. Y como un hombre de Dios decía, cuánto temor causa ver al Dios Todopoderoso cansado, hambriento, sediento y diciendo, mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Dice la Escritura que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que dijo, para que me entiendan, me voy a hacer como uno de ellos. ¿Sí? Nos habla de la divinidad y que el Señor Jesús es todopoderoso. Y sigue adelante, hermanos, dice que no estimó el ser igual a Dios y luego dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. La palabra despojar quiere decir que se vació, ¿no?
y se metió en un cuerpo humano como ustedes y como yo, pero impresionante. Ya estando como nosotros, se hizo siervo. Si ya era una humillación muy grande ser un ser humano como ustedes y como yo, todavía en la condición de nosotros se puso a servir a la humanidad. Un día dijo el Señor Jesucristo, el mayor en el reino de los cielos es el que sirve, es el que se da por los demás, es el que deja de verse a sí mismo y empieza a servir a los demás. Y el Señor Jesucristo nos dio ejemplo, hermanos. Allí andaba sirviendo, un día le dijeron, Señor, ten misericordia de mí, y de pronto Jesús se voltea y dice, ¿en qué te puedo servir? Dice, mira, Señor, es que tengo un siervo acá. Dice, yo voy y lo voy a sanar. No, Señor, no soy digno que entres a mi casa. Y ahí estaba Cristo, hermanos, siempre dispuesto a servir. Y entonces el apóstol Pablo, hermanos, nos está poniendo ese ejemplo a nosotros, que tenemos que servir de la misma manera que el Señor Jesús, que se humilló a sí mismo, ¿no? Y tomó la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y luego en el versículo 8, continúa el apóstol Pablo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No cualquier muerte, hermanos. ¿Sí? Dice, ¿saben? El Señor se humilló y se hizo obediente a Dios hasta la muerte, pero la muerte de cruz. Amados hermanos, no era cualquier cosa la muerte de cruz. Recuerden ustedes que el Imperio Romano, él buscaba de qué manera meter temor a los hombres para que entendieran que nadie se podía rebelar contra las leyes que el Imperio Romano hacía. Y ellos buscaban, hermanos, los tormentos más terribles que se pueden imaginar. Y uno de los más terribles era la crucifixión para todos aquellos que se rebelaban al Imperio Romano. Para que se den una idea, ¿sí? Cuando el Señor Jesucristo, hermano, estaba en la cruz, obviamente todos los judíos chocaban en su cabeza porque decían, hizo milagros, hizo sanidades, multiplicó los peces y los panes, ayudó a multitud de personas. Pero ¿cómo es posible que termine colgado de un madero? Cuando dice Dios que es maldito todo aquel que es colgado en un madero. Eso lo pueden ver ustedes en el libro de Deuteronomio. Dios mismo, ¿sí? Había establecido eso. Y incluso los discípulos, los apóstoles, ¿cómo es posible? ¿Pueden imaginarse en su mentalidad de judíos? Es clarito, todos sabían. ¿Cómo puede acabar ahí? Definitivamente, hermanos, la fe de los apóstoles se fue de una fe muy gigante, hermanos, y de pronto se desplomó al ver al Señor Jesucristo, como dice la Escritura, hecho maldición. Entonces, para los judíos, hermanos, era terrible la crucifixión, pero para los romanos también. ¿Qué tan terrible la crucifixión, hermanos? Que ningún ciudadano romano, no importa el delito que haya cometido, jamás se le permitía que muriera en la cruz. Cualquier otro tormento, pero la cruz no, porque era muy vergonzosa. ¿Sí? Entonces había incluso un filósofo llamado Cicerón, de la época de cuando estaba la crucifixión, y él decía que en los romanos jamás, ni en una plática, se debería de hablar de tal muerte por la humillación y la degradación que causaba todo esto. No era cualquier cosa, hermanos, la muerte de cruz. Recuerden ustedes, cuando de pronto daban la sentencia de la crucifixión, como lo hizo Pilato, inmediatamente el sistema romano entraba en acción. 4 soldados se ponían alrededor del preso y lo llevaban a la flagelación. ¿Sí? Después lo desnudaban y empezaban, hermanos, a destrozar su espada. Pero con Cristo no hicieron eso, hermanos. Con Cristo primero lo que hicieron es que toda la compañía se reunió, ¿sí? Para festejar al rey. ¿Recuerdan ustedes? Dice que todo, no faltó ni uno, hermanos. Y empezaron a golpearlo, uno tras otro, y a burlarse. Salve Cristo, profetiza quién es el que te golpeó. Le pusieron la corona de espinas, a otros no, hermanos, pero a Jesús sí. Luego de eso lo llevan a la flagelación y de pronto lo llevan, como todo que iba a la crucifixión, por las calles de Jerusalén. Lo iban escupiendo, lo iban maldiciendo, lo iban golpeando, lo aventaban de un lado para otro, y allí iba el Señor Jesucristo, sufriendo la humillación. A los delincuentes se les ponía una tableta con el delito que habían cometido, ¿sí? Si era un rebelde acusado de sedición, pues ahí estaba, ¿no? ¿Sí? Rebelde y todo. Pero a Cristo, hermanos, no lo llevaban por algo que hizo, ¿sí? A él lo llevaron por lo que era, el rey de los judíos. ¿Recuerdan ustedes?
No lo acusaban ni de sedición, ni de ninguna cosa mala que haya hecho, sino por lo que él era. Es la única persona al que le llevaron a la cruz, ¿sí?, por haber dicho precisamente eso. Hermanos, fue terrible, definitivamente, dice la Escritura, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una vez, estando ya en el monte de la Calavera, ya todos sabemos, ¿no?, a los delincuentes los amarraban para que no cayeran, les amarraban los brazos, ¿no?, pero si eran muy peligrosos, le metían clavos. Y al Señor Jesucristo le metieron clavos en las manos, clavos en los pies, ¿sí? Y ya dice la palabra de Dios que finalmente dice hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, la muerte de Cristo es terrible. Cuando nosotros nos documentamos un poquito, había calambres, o sea, todos hemos sentido un calambre, ¿no? O sea, no puedes, nada más sientes, ojalá ya se pase esto porque es terrible, en tu pantorrilla, en tu pierna, donde te dé un calambre es terrible, ¿no? Hay hemorragias, de pronto fiebre, la boca seca, cansancio, fatiga, pálido. Estaba perdiendo sangre, hermanos, en todo ese trayecto donde iba el Señor Jesucristo. Y hermanos, allí estaba Jesús, el divino Hijo de Dios, el que yo les acabo de decir, cuya esencia y naturaleza era divina. Ahí estaba, pálido, ¿sí? Cada gota de su sangre había sido derramada, y ahí estaba una multitud contemplándolo y sus discípulos también. Terminó todo. La esperanza de los discípulos, de los apóstoles, estaban atemorizados. Si eso lo hicieron al maestro, pues ¿qué nos esperamos nosotros? Recuerdan que hasta fueron a esconderse, hermanos, ahí a llorar amargamente, ¿sí?, pensando que todo había acabado. Nosotros sabemos que no fue por él. Nosotros sabemos que todo lo hizo por nosotros. Cuando yo compartía Romanos capítulo 3, Cristo estaba pagando, ¿sí?, por cada pecado que cometimos desde que teníamos uso de razón. ¿Por qué lo golpeaban en la boca los soldados romanos? ¿Qué salía de nuestra boca? Maldiciones, groserías, mentiras, palabras hirientes, lastimábamos. Y entonces no era Cristo, era nosotros. Uno tras otro, los soldados romanos estaban golpeando a Cristo. ¿Por qué se burlaban, hermanos? ¿Sí? Porque decían, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Porque nosotros nos burlamos muchas veces. ¿Cuántas veces te burlaste de Jesús? ¿Cuántas veces dijiste, yo no tengo tiempo para Él, yo no tengo tiempo para su palabra, eso es para esto? Y yo, hermanos, en lo personal, yo sí lo hice. Me burlé del Señor Jesucristo, contaba chistes del Señor Jesús. No crean que fue cualquier cosa lo que yo hice. Cada cosa, ¿sí?, que nosotros hicimos, cada pecado y cada maldad, el Señor Jesucristo lo estaba llevando. La corona de espinas por los pensamientos, por estarle dando vueltas, hermanos, ahí, ¿no? Cómo vengarme de tal persona, cómo sacar provecho, ahora voy a hacer esto, y ahí voy a hacer aquello. Y ahí estaba, hermanos, como diciendo, ya, deja tus pensamientos. Y le pegaban con una caña, hermanos. Cada pecado y cada maldad, el Señor Jesucristo lo estaba pagando por nosotros. Y todo había terminado, ¿sí? Y yo les digo a los presentes, si tú crees lo que dice la Escritura y te estoy diciendo, de que Cristo ha pagado por tus pecados, eres perdonado y eres salvado. El día de hoy, que creas que Cristo Jesús en la cruz, cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, Él ha pagado por todos tus pecados, la cuenta está saldada, ¿sí? Hermanos, todo había terminado. Los apóstoles, los que los habían seguido durante 3 años y medio, estaban asustados, atemorizados y se fueron a esconder. Pero al tercer día sucedió algo hermoso. Cristo resucitó, hermanos. Se levantó de los muertos. ¿Recuerdan ustedes cuando de pronto rompe las cadenas de la muerte y se levanta en gloria y en poder, hermanos? Y cuando de pronto empieza a parecerse a sus discípulos, pues claro, hermanos, la tristeza se convirtió en gozo. Y cuando lo vieron ascender a los cielos, hermanos, y lo vieron con sus ojos, dice la palabra de Dios, y de pronto lo ocultó una nube. Y los ángeles les dicen, varones galileos, ¿qué es lo que están viendo? Este Jesús que ha sido llevado a los cielos, así volverá de la misma manera. Amados hermanos, se sentó a la diestra del Padre. Y dice la Escritura, hermanos, ahí en el versículo 9, que por lo que hizo Cristo,
Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Gloria sea Cristo, hermanos. Sobre todo nombre. Fíjense, dice en el cielo, nada más voy a tocar 2 puntos, porque si no nos... ¿sí? Dice, sobre todo, en los que están en los cielos. Ahí en los cielos, hermanos, hay diferentes seres angelicales hermosísimos. Hay serafines, los seres ardientes que vemos en el profeta Isaías capítulo 6. ¿Recuerdan ustedes? Esos seres que decían, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra se llena de su gloria. Allí están los serafines, el nombre de Cristo está por encima de ellos, hermanos. Hay querubines, los querubines se piensa que eran querubines protectores, eran como los guardianes de la honra de Dios, ¿sí? Cristo está por encima de los querubines. Los arcángeles, hermanos, tan solo la Escritura nos habla del arcángel Gabriel como un mensajero fiel de Dios. Les digo algo, hermanos. Para los ángeles, ¿sí? Es de mucha honra barrer, ¿sí? Ahí cualquier cosa en el cielo o aquí en la tierra, y lo mismo es ir a predicar de pronto, a llevar un mensaje a millones de seres humanos, porque el gozo de los ángeles es hacer la voluntad de Dios. No importa que sea pequeño o no importa que sea grande, y así somos los cristianos. Nos pueden poner a barrer aquí y acomodar las sillas y le damos gloria a Dios. Y si nos ponen en alabanza o dar un mensaje, le damos gloria a Dios. Por eso, hermanos, los cristianos no nos sentimos de que si nos humillan y que nos dicen y nos pisotean, tenemos un ejemplo de aquel que se humilló a sí mismo. No nos creemos más que los demás. Hermanos, también hay ángeles. Dice la Escritura que en los cielos no hay otro nombre mayor que el nombre del Señor Jesús. Pero ahora déjenme decirles algo, porque a lo mejor no han meditado en esto. ¿Por qué aquí dice que es sobre todo un hombre y se le da toda la gloria a Jesús? Porque el que está a la diestra de Dios es un hombre como tú y como yo, hermanos. Ojalá puedan entenderme esto. Es un hombre que tenía carne y huesos como tú y como yo. Eso fue lo que hizo Cristo. Glorificó al ser humano, hermanos. Y dice la Escritura que así como Él venció, nosotros venceremos también. Y que así como se sentó Él a la derecha del trono, dice que también nos sentaremos nosotros. Obviamente no en la parte divina, pero sí en la parte humana. Es impresionante el Señor Jesús. En Hebreos capítulo 1, verso 3 y verso 4, fíjense, hermanos. Libro de los Hebreos, capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. Dice así, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Como Dios, Cristo siempre estuvo por encima de los ángeles, pero como hombre es lo maravilloso, que como hombre está también por encima de todo, ¿sí? Todos los ángeles, dice la palabra de Dios, superior. Esa es la grandeza. Y eso nos debe dar mucha confianza, hermanos, porque si alguien nos entiende a nosotros es Cristo, porque Él caminó como nosotros. Yo compartía en una ocasión que de pronto he conocido, es que nadie me entiende, hay uno que sí te entiende, pero que además tiene todo el poder para levantarte, que siente simpatía cuando está siendo tentado, ¿sí? ¿Quién de ustedes, hermanos de nosotros, los cristianos? Yo me acuerdo en una ocasión recién convertido, estaba siendo tentado, pero impresionante, estaba yo abatido, decía, yo no quiero volver atrás, yo no quiero fallarte, y ahí estaba yo llorando, hermanos, y de pronto el Señor me da una visión, ¿sí? Veo, hermanos, así como en película, veo a Cristo gigante, gigante, hermanos. Y estaba su mano extendida y yo agarrado de un dedo, chiquito. Yo lo veía gigante, ¿sí? Y decía, Él está conmigo. Y vencí, hermanos. Amados hermanos, Él nos entiende, Él sabe lo que estás pasando. No importa que sea una enfermedad, no importa que sea una herida en tu corazón. El Señor tiene todo el poder. Y ¿saben?
tiene todo el amor para sanarnos y ayudarnos. Su nombre es el Señor Jesucristo. En Hebreos 7:26, hermanos, libro de los Hebreos, capítulo 7, en el versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Esta palabra sublime, hermanos, casi como dices que no hay palabras para describir a Cristo, hermanos. Más sublime, más glorioso el Señor que los cielos. Cuando dice aquí, hermanos, que apartado de los pecadores, está hablando que Cristo es distinto, ¿no?, de todo ser humano, por una razón, porque Él nunca pecó, porque Él nunca conoció, ¿sí?, las consecuencias de un pecado. Él nunca tuvo que remorder la conciencia o pedirle perdón, decirle, oye, discúlpame, nada. Su vida fue perfecta y siempre fue ayudar y bendecir. Por eso dice que distinta a los pecadores, porque Cristo es el humano perfecto, ¿sí? Él nunca pecó. Luego dice también, hermanos, que de la tierra, dice la Escritura que no solamente del cielo, sino dice también que está sobre todo nombre de la tierra. Y eso pues está más sencillo, hermanos. Pues si del cielo su nombre es mayor, imagínense aquí de la tierra. ¿Qué nombre les gusta, hermanos? ¿De algún científico, de algún filósofo? ¿No? Yo he comentado que si ustedes, bueno, no vayan, pero si llegan a ir ahí en internet, de pronto, ¿cuál es la persona de mayor influencia en la historia de la humanidad? Y de pronto dicen Albert Einstein con la teoría de la relatividad, Isaac Newton, de pronto la ley de la gravitación universal, de pronto Leonardo da Vinci porque era un inventor y además era un pintor excelente. Y hay nombre tras nombre. ¿Y saben quién tiene el nombre primero? El hombre más influyente de la historia de la humanidad. Se llama Jesús de Nazaret, hermanos, ¿sí? Hicieron también vía computadora, hermanos, de qué personaje de la historia hablaba más el internet. Es decir, comentarios, estudios y todo, y empezaron a ver el internet en general, cuál es la persona de la que más se hablaba. Y resulta que la persona que más habla internet es el Señor Jesús. Es el nombre, sobre todo nombre, hermanos. Es nuestro Señor. Es aquel que vino a salvarnos. Es aquel que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es aquel que con su palabra sanaba, hermanos. Nada más decía, sé sano, y se sanaban. Así es que los que tienen dolor de pie, los que tenemos, pues vamos a aprovechar, porque el Señor está aquí, hermanos. El nombre que es, sobre todo, nombre, ¿sí? Recuerda ahí una anécdota muy hermosa de unos académicos de París, de gente pues, académica, hermanos, de universidad, y estaba en una tertulia, estaban comentando, platicando entre ellos, y de pronto uno le dice al otro, oye, y si entrara por esa puerta de pronto este Alejandro Magno, el gran conquistador, ¿qué le dirías tú? Y ya de pronto otro contesta, no, pues yo le preguntaría esto a Alejandro Magno. De pronto otro le pregunta, oigan, ¿y si entrara Napoleón Bonaparte aquí, aquel emperador y conquistador francés? Y de pronto otros contestaban, decía, no, pues yo le preguntaría esto y lo otro. Y de pronto a uno se le ocurre, hermanos. ¿Y si entrara Jesús de Nazaret? Y de pronto contestan, nos postraríamos todos, hermano. Él es el Señor, hermanos, Él es Cristo. Hechos capítulo 4, verso 12. Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12. Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre del Señor Jesús. Él es el único. Hechos 2:21.
Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hoy, querido amigo, querida amiga, hay que hablar del pecado, hay que hablar, porque el pecado destruye, el pecado denigra, el pecado nos aparta de Dios. Pero tenemos que hablar de Cristo, hermanos, porque Él venció el pecado. Y si creemos en Él, invocamos su nombre, todos nuestros pecados serán perdonados y alcanzaremos la salvación de nuestra alma. ¿Cuánto le damos gloria a Dios el día de hoy? Hermanos, el nombre más grande del universo es el nombre del Señor Jesús. Está con nosotros, en medio de nosotros. ¿Y qué les parece si con esa confianza el día de hoy agachamos nuestra cabeza y hablamos con Él ahí de manera personal mientras escuchamos un canto que habla acerca de lo que acabamos de ver? ¿No es verdad que te he amado, Mildred? Le decía aquel hombre a su amada por quien había dado su vida. Nunca dudes del amor de Jesús. Es más, cuando estés más en la tormenta, confía más en Jesús. Este canto habla de lo que acabamos de ver, hermanos. Escucha este mensaje a través de esta alabanza tan hermosa, que Dios pueda ministrar tu alma, que el Espíritu Santo te pueda revelar más de este nombre tan hermoso, Jesús de Nazaret, nuestro Señor. Bendito eres, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Muchos creyeron que allí terminaría la vida de mi Cristo Jesús. Sin piedad le torturaron y clavaron en la cruz. Es el pago que le di.
Nunca dudes de Jesús. Duda de quien quieras, de cualquier ser humano. Los hombres fallamos. Hemos visto lo terrible que somos, pero de Jesús jamás. Él vino porque le interesas, porque si nadie te ha amado o has pensado que nadie te ha amado, hoy lleva en tu corazón, hay uno que sí te amó y que te sigue amando. Su nombre es Jesús. Nunca dudes, nunca desconfíes. Y querido amigo que veniste a buscarlo, Él murió por ti. Por cada pecado el pago ya fue dado. Si invocas su nombre, si crees en Él, serás salvo. Y tu vida va a cambiar de ahora y para siempre. Una vez más. Habla con Él, Él está aquí. Jesús, nuestro Salvador, está aquí. Muchos creyeron que allí terminaría la vida de mi Cristo Jesús. Sin piedad le torturaron y clavaron en la cruz. Es el pago que le dimos tú y yo. Pasaron días y mi Cristo resucita. Se levanta con grande gloria y luz. Como muestra de su amor, nos dejó al Consolador, que nos cuida en su Santo Espíritu. Mi Jesús, mi Salvador, su preciosa vida por mí entregó. Redimido soy ahora por su sangre que Él vertió en la cruz, toda salvación me dio. Ahora Cristo vive en mi corazón, bendito, porque sé que a mí Él me salvó. El camino de la vida y felicidad mostró, y este canto de amistad le entregó. Mi Jesús, Que sea la gloria, mi Salvador, su preciosa vida por mí entregó. Redimido soy ahora por su sangre que Él vertió en la cruz, toda salvación me dio. En la cruz toda salvación me dio. En la cruz toda salvación me dio. Bendito, salvamos Jesús. tú que veniste a buscar tu salvación, aquí está el Salvador. Amado hermano, amada hermana, que quiere ser restaurado, que quiere ser restaurada, aquí está el que dio su vida por ti y que te sigue amando. Porque dice la Escritura que aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel, Amén. porque Él no puede negarse a sí mismo. Así es. Somos parte de Él.
y los que venimos para buscar más de Él. Aquí está Él, hermanos. Él es nuestro ejemplo, nuestro estándar, y como dice esta alabanza, dejó su bendito Espíritu Santo. Padre, gracias, a ti sea toda la gloria por siempre, Señor. Padre, cumple los propósitos en cada uno de los que estamos aquí, Padre. Te lo pido en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te amamos, Amén. Jesús. Esta es la gloria, Señor. Solo a ti, Jesús. Dice la alabanza, mi Señor, mi Salvador, nombre sobre todo nombre, muerto en la cruz, pero resucitado en poder, hermanos. Él vive, hermanos. Gracias, Señor. Hermanos, vayámonos confiados. Habla con tu hermano, con tu hermana de tu Cristo con libertad. Lo podemos hacer.